Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde las emociones están a flor de piel y los salseos son nuestro pan de cada día. Espero que estéis teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listas para sumergiros en el drama, el amor y la pasión que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un universo que nos tiene completamente enganchados, el de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Sí, lo habéis adivinado, vamos a diseccionar esa relación llena de altibajos, de miradas que matan y de momentos que nos hacen suspirar como adolescentes enamorados. Pero ojo que hoy no nos quedaremos solo en la superficie, vamos a analizar en profundidad ese duelo de titanes que protagonizan Serkan y Eda, esa lucha constante de personalidades, de egos y de sentimientos encontrados que nos mantiene pegados a la pantalla. Porque, seamos sinceros, la suya no es una historia de amor fácil. Es una batalla campal donde el amor y el odio bailan al son de sus propios caprichos. Y hoy vamos a desgranar cada uno de esos pasos, cada una de esas miradas, cada uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis, permitidme recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os arrepentiréis. Tenemos contenido fresco todas las semanas, lleno de salseo, análisis y mucho amor por las series y novelas que nos apasionan. Así que ya sabéis, dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y uníos a esta gran familia de fans enamorados. Bien, ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este duelo de titanes, Serkan y Özge, o mejor dicho, Serkan y Eda. ¿Por qué digo que es un duelo? Porque desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, la tensión fue palpable. Era como si dos fuerzas de la naturaleza chocaran, dos imanes con la polaridad equivocada que a pesar de repelerse, no podían evitar sentirse irremediablemente atraídos. Serkan, el arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, un hombre que parece haber construido un muro impenetrable alrededor de su corazón. Eda, la florista apasionada, independiente y llena de vida, una mujer que irradia luz y que no teme desafiar las normas. Dos mundos completamente opuestos que, sin embargo, se complementan a la perfección. Pero esa complementariedad no viene sin su precio. Su relación está plagada de malentendidos, de celos, de inseguridades y de una constante lucha por el control. Serkan, acostumbrado a tener todo bajo control, se siente amenazado por la espontaneidad y la libertad de Eda. Ella, a su vez, se siente frustrada por la rigidez y la falta de sensibilidad de Serkan. Es como si estuvieran jugando una partida de ajedrez donde cada movimiento es calculado, donde cada palabra tiene un doble sentido y donde el objetivo final es ganar, aunque eso signifique sacrificar sus propios sentimientos. Pero, ¿qué es lo que hace que este duelo sea tan adictivo? Creo que la respuesta radica en la química innegable que existe entre ellos. A pesar de sus diferencias, de sus constantes peleas y de sus momentos de crisis, la atracción es innegable. Se necesitan el uno al otro como el aire que respiran, aunque les cueste admitirlo. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa necesidad de conectar a pesar de todo, lo que los hace tan humanos y tan cercanos a nosotros. Nos vemos reflejados en sus errores, en sus miedos y en sus deseos. Entendemos su lucha porque, en el fondo, todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de amar y odiar a la misma persona al mismo tiempo. Pero volvamos al tema del duelo. Creo que una de las claves para entender esta dinámica es analizar sus respectivas fortalezas y debilidades. Serkan, como ya hemos dicho, es un hombre inteligente, ambicioso y con una gran capacidad de liderazgo. Pero también es un hombre inseguro con problemas para expresar sus emociones y con una tendencia a controlar todo lo que le rodea. Eda, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una gran empatía. Pero también es impulsiva, cabezota y a veces demasiado confiada. Estas fortalezas y debilidades son las que alimentan el duelo constante entre ellos. Serkan intenta controlar a Eda, pero ella se rebela contra su autoridad. Eda intenta ablandar el corazón de Serkan, pero él se resiste a mostrar su vulnerabilidad. Y así la relación avanza a trompicones, con momentos de pasión y ternura intercalados con discusiones y malentendidos. Pero, ¿hay esperanza para ellos? ¿Podrán superar sus diferencias y construir una relación duradera? Creo que la respuesta es sí, pero solo si ambos están dispuestos a ceder, a escuchar al otro y a aceptar sus imperfecciones. Serkan necesita aprender a confiar en Eda y a dejar de intentar controlarla. Eda necesita aprender a ser más paciente con Serkan y a entender sus miedos.
Solo así podrán encontrar un punto intermedio donde ambos se sientan cómodos y seguros. Además, creo que es importante destacar el papel del entorno en esta relación. Los amigos de Eda, Aifer, Melo y Zeren, son un apoyo fundamental para ella, la ayudan a mantenerse fiel a sí misma y a no dejarse manipular por Serkan. Por otro lado, los socios de Serkan, Engin y Piril, le brindan consejos y apoyo, aunque a veces no sean los más acertados. En definitiva, la relación entre Serkan y Eda es un reflejo de la complejidad del amor. Es una historia llena de matices, de contradicciones y de emociones intensas. Es un duelo de titanes que nos mantiene enganchados porque nos recuerda que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Ahora, antes de terminar, quiero hablar un poco sobre la interpretación de los actores. Hande Erçel y Kerem Bürsin hicieron un trabajo excepcional al dar vida a estos personajes tan complejos. Supieron transmitir a la perfección la tensión, la pasión y la vulnerabilidad de Serkan y Eda. Su química en pantalla era innegable y eso contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Hande, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, nos hizo creer en la fuerza y la determinación de Eda. Kerem, con su porte elegante y nos mostró la fragilidad y la inseguridad que se escondían detrás de la fachada de hombre frío y calculador de Serkan. Juntos, crearon una pareja inolvidable que quedó grabada en nuestros corazones. Y creo que es importante reconocer el trabajo de los guionistas y directores de la serie. Supieron construir una historia adictiva, con personajes bien definidos y con un ritmo que nos mantuvo pegados a la pantalla de principio a fin. Supieron jugar con nuestras emociones, hacernos reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Y eso, en el mundo de la televisión, es un logro que merece ser reconocido. Bueno, mi gente, llegamos al final de este análisis del duelo de titanes entre Serkan y Eda. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo dos personalidades opuestas se atraen y se repelen al mismo tiempo, cómo luchan por el control y cómo, a pesar de todo, el amor siempre encuentra una manera de florecer. Hemos analizado sus fortalezas y debilidades, el papel del entorno en su relación y la interpretación magistral de los actores. Y hemos llegado a la conclusión de que la historia de Serkan y Eda es un reflejo de la complejidad del amor, con sus altibajos, sus contradicciones y sus momentos de felicidad. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Así que, gracias de corazón. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece la relación entre Serkan y Eda? ¿Creéis que son una pareja compatible? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadnos a crecer y a llegar a más gente. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid, suscribíos y dejad vuestros comentarios. Os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más análisis y mucho, mucho amor por las series y novelas que nos hacen soñar. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperad un momento, mis amores. Que aún nos quedan muchísimas cosas por diseccionar de esta pareja que nos tiene al borde del asiento. Porque el duelo de titanes entre Serkan y Eda no es solo una cuestión de personalidades chocando, es también un reflejo de las expectativas sociales y de los roles de género que consciente o inconscientemente influyen en su relación. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Serkan como el hombre exitoso, el proveedor, el que tiene que mantener el control de la situación. Esa presión, esa carga que la sociedad le impone, le lleva a construir esa coraza de frialdad y a reprimir sus emociones. Serkan siente que no puede permitirse ser vulnerable porque eso significaría mostrar debilidad, y la debilidad no encaja en la imagen que él tiene de sí mismo como un hombre de negocios implacable. Y luego tenemos a Eda, la mujer independiente, la que lucha por sus sueños y no se conforma con lo que le dicen que tiene que ser. Pero a pesar de su fuerza y su determinación, Eda también se enfrenta a sus propios desafíos. La sociedad a menudo espera que las mujeres sean complacientes, que se adapten a las necesidades de los demás y que pongan sus propios deseos en un segundo plano. Eda se niega a seguir ese guión, pero eso la convierte en un blanco de críticas y de juicios.
Así que en el fondo el duelo entre Serkan y Eda es también una lucha contra esas expectativas sociales que intentan encasillarlos en roles predefinidos. Es una batalla por la autenticidad, por ser ellos mismos sin tener que pedir permiso a nadie. Y es precisamente esa lucha la que los hace tan inspiradores y tan relevantes para el público. Pero hablando de relevancia, ¿no os parece fascinante cómo esta serie ha logrado conectar con audiencias de todo el mundo? Senkalkam ha sido un éxito rotundo en países tan diversos como España, Italia, Latinoamérica e incluso algunos países árabes. Y creo que la clave de ese éxito radica en la universalidad de sus temas. El amor, la amistad, la familia, la ambición, la superación personal, son temas que resuenan en todas las culturas y que nos tocan la fibra sensible. No importa de dónde seamos, todos entendemos lo que significa enamorarse, tener un amigo incondicional o luchar por nuestros sueños. Y Senkalkam nos ofrece una visión fresca y honesta de esos temas, con personajes complejos y situaciones que nos resultan familiares. Además, la serie tiene un componente de cuento de hadas moderno que resulta muy atractivo. La historia de la chica humilde que conquista al príncipe azul es un arquetipo que ha estado presente en la literatura y el cine durante siglos. Pero Senkalkam le da un giro interesante a ese arquetipo, mostrando que el amor verdadero no se basa en la riqueza o el estatus social, sino en la conexión emocional y en la aceptación mutua. Y no podemos olvidar la importancia del humor en la serie. A pesar de los dramas y las tensiones, Senkalkam está llena de momentos divertidos y entrañables que nos sacan una sonrisa. Los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas y los personajes secundarios excéntricos contribuyen a crear un ambiente ligero y agradable que nos invita a desconectar de nuestros problemas y a disfrutar del momento. Pero volviendo a Serkan y Eda, me gustaría profundizar un poco más en sus respectivos traumas y en cómo esos traumas influyen en su relación. Serkan, como ya hemos mencionado, ha construido un muro alrededor de su corazón debido a una serie de experiencias dolorosas en su pasado. La muerte de sus padres, la presión de su tío para que se haga cargo de la empresa familiar y la traición de su exnovia Selin le han dejado cicatrices profundas que le impiden confiar en los demás y abrirse emocionalmente. Eda, por su parte, también ha tenido que superar muchas adversidades en su vida. La pérdida de sus padres, la dificultad para pagar sus estudios y la discriminación que ha sufrido por ser una chica de barrio la han convertido en una mujer luchadora y resiliente, pero también la han hecho desconfiar de las personas que parecen tenerlo todo fácil. Así que en el fondo Serkan y Eda son dos almas heridas que se encuentran y se reconocen en sus respectivas vulnerabilidades. Se sienten atraídos el uno por el otro porque entienden el dolor que se esconde detrás de sus fachadas. Y es precisamente esa comprensión mutua la que les da la fuerza para superar sus miedos y construir una relación basada en la confianza y el respeto. Pero claro, el camino hacia la felicidad no es fácil. Serkan y Eda tienen que enfrentarse a muchos obstáculos para poder estar juntos. Los celos, las intrigas, las manipulaciones y las interferencias externas ponen a prueba su amor constantemente. Y a veces parece que están a punto de tirar la toalla y rendirse. Pero al final, siempre terminan volviendo el uno al otro. Porque saben que a pesar de todas las dificultades, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y es esa convicción, esa fe inquebrantable en su relación, lo que los convierte en una pareja tan especial y tan inspiradora. Y hablando de inspiración, me gustaría destacar el mensaje feminista que subyace en la serie. Senkalkam presenta a mujeres fuertes, independientes y empoderadas que no se dejan pisotear por los hombres y que luchan por sus derechos y por sus sueños. Eda es el mejor ejemplo de ello, pero también podemos mencionar a Ayfer, Melo, Zeren y a otras mujeres que aparecen en la serie. Estas mujeres son un modelo a seguir para el público femenino, porque demuestran que es posible ser exitosa, feliz y realizada sin tener que renunciar a la propia identidad. Y eso es algo que merece ser celebrado y aplaudido. Así que en resumen, Senkalkam es mucho más que una simple telenovela. Es una historia compleja, llena de matices y de emociones intensas que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la sociedad en la que vivimos. Es un duelo de titanes que nos mantiene enganchados porque nos recuerda que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y por último, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Creéis que la historia de Serkan y Eda representa un ideal romántico inalcanzable o que es posible encontrar un amor así en la vida real? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y recordad, dadle al like, compartid, suscribíos y dejad vuestros comentarios. Os quiero mucho.
Y nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más análisis y mucho, mucho amor por las series y novelas que nos hacen soñar. Hasta la próxima. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Besitos a todos y a todas.